Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, Terapia Física, clase de Neuroanatomía. A continuación, presentaremos lo que es el nervio hipogloso y una breve explicación de los pares craneales. Hay 12 pares de nervios craneales que constituyen los nervios periféricos del encéfalo. Estos nervios abandonan el cráneo a través de fisuras y forámenes para distribuirse en la cabeza y cuello principalmente. En la parte inferior del encéfalo se insertan 12 pares de nervios craneales cuya función se relaciona con las necesidades sensoriales y motoras de la cabeza, cuello, tórax y abdomen. Los nervios craneales son: par 1, nervio olfatorio; par 2, nervio óptico; par 3, nervio oculomotor; par 4, nervio troclear; par 5, nervio trigémino; par 6, nervio abducente; par 7, nervio facial; par 8, nervio vestibulococlear; par 9, nervio glosofaríngeo; par 10, nervio vago; par 11, nervio accesorio; y par 12, nervio hipogloso. El nervio hipogloso, par 12, es un nervio craneano que se encarga especialmente de coordinar los movimientos de la lengua. Se encuentra en el cráneo y se extiende hasta llegar al borde lateral de la lengua. El nervio hipogloso está formado por los axones de las neuronas del núcleo hipogloso, el cual se ubica cercano a la línea media de la mitad inferior del piso del cuarto ventrículo. Este núcleo recibe conexiones desde ambos hemisferios cerebrales mediante fibras corticonucleares. Sin embargo, el músculo genigloso solo recibe fibras del hemisferio contralateral. Las funciones del nervio hipogloso son el lenguaje, la masticación, deglución y sentido del gusto. Es un nervio completamente motor para los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, como son el estilogloso, hiogloso y geniogloso. También transmite fibras motoras desde los nervios espinales C1 y C2 a los músculos hioideos. Las fibras propioceptivas para estos músculos y sensitivas generales para la dura madre de la fosa craneal posterior normalmente se encargan de alterar lo que denominamos como el hipo, que surge de nosotros cuando tenemos frío, susto o nos hemos reído mucho y constantemente. Este nervio tiene un origen real y un origen aparente. El origen real está en la CC del núcleo somatomotor, que se extienden casi a todo lo largo del bulbo raquídeo, enfrente al ala blanca interna del piso del cuarto ventrículo y por debajo del ventrículo en el lado anteroexterno del conducto epidimario. El origen aparente nace en la cara anterior del bulbo, en el surco preolivar, por 10 o 12 filetes. A continuación, convergen hacia el agujero condilio anterior. Su trayectoria. Las fibras del nervio hipogloso emergen en el bulbo raquídeo con una serie de raíces en un surco entre la pirámide y la oliva. Luego, atraviesa la fosa craneal posterior para abandonar el cráneo a través del canal hipogloso. El nervio avanza anteroinferiormente entre la vena yugular interna y la arteria carótida interna, hasta alcanzar el borde inferior del vientre posterior del músculo digástrico, donde gira hacia adelante y cruza las arterias carótida interna y externa en el loop de la arteria lingual, en la superficie lateral del músculo hiogloso. El 12º par envía ramas para inervar los músculos de la lengua.
Este nervio tiene 7 ramas colaterales. El primero, ramo meningeo, nace en el canal condilio anterior y regresa hacia el endocráneo. Sus fibras sensitivas provienen de la anastomosis con el plexo cervical. Ramo vascular, nace por debajo del agujero condilio anterior y van a las paredes de la vena yugular interna. Ramo descendente del hipogloso, se desprende del nervio en el momento en que describe la curva que le hace cambiar de dirección hacia la horizontal. Desciende aplicada a la yugular interna y carótida primitiva. Ramo tiroideo, nace cerca del borde posterior del músculo hipogloso. Van al músculo del mismo nombre. Ramos para los músculos hioglosos, estiloglosos y genioglosos. Ramos terminales. Luego de sobrepasar el borde anterior del músculo hiogloso, encuentra al músculo geniogloso, dando allí ramas para todos los músculos linguales. En el interior de la lengua se anastomosa con el nervio lingual. En lesiones infranucleares puede producirse desde su emergencia vulvar hasta su distribución en los músculos de la lengua. Se encuentran en fracturas de la base del cráneo, hemorragias subaracnoideas, meningitis, impresión basilar, luxación de primera vértebra cervical, compresión al nivel de primera cervical, traumas del cuello y miastenia gravis. En este nervio se pueden dar diferentes tipos de lesiones, como son las supranucleares, nucleares, infranucleares y hemiplegia alterna del hipogloso. Las lesiones supranucleares pueden producirse en cualquier parte de su recorrido hasta antes de llegar a su destino. Si la lesión es irritativa, puede ocasionar una protrusión unilateral de la lengua hacia el lado opuesto. La lesión del sistema extrapiramidal pueden darse movimientos anormales de la lengua. En lesiones bilaterales se encuentra el fenómeno de Castex, Bator y Camerú, combinación de movimientos anormales de la lengua, protruida y retraída en compás con un movimiento de temblor de maxilar inferior. En lesiones corticales o corticosubcorticales se pueden presentar una apraxia de la lengua. En caso de bilateralidad de las lesiones, puede integrarse el síndrome de subdobular. En lesiones infranucleares puede producirse desde su emergencia vulvar hasta su distribución en los músculos de la lengua. Se encuentran en fracturas de la base del cráneo, hemorragias subaracnoideas, meningitis, impresión basilar, luxación de primera vértebra cervical, compresión al nivel de primera cervical, traumas del cuello y miastenia gravis. A continuación presentaremos la evaluación para el nervio hipogloso. Le pediremos al paciente que abra la boca. Aquí observaremos la lengua, cómo está el trofismo y la presencia de fasciculaciones. El paciente mueve la lengua de un lado a otro y de arriba a abajo. Ahora, le pediremos al paciente que pronuncie los fonemas R, L y T. R, L, T. En el siguiente paso, le pediremos al paciente sacar la lengua y moverla rápidamente adentro y afuera, y ahora rápidamente hacia los lados. Aquí observaremos la dirección de la punta de la lengua. En el siguiente punto, exploraremos la fuerza de la lengua contra las mejillas. El paciente lleva la lengua hacia las mejillas haciendo una presión. Para la interpretación de esta evaluación, diremos que una de las primeras malformaciones de la paresia de la lengua es la dificultad para pronunciar los fonemas linguales,
Cuando se afecta el núcleo o el nervio hipogloso, la lengua protruida se desvía hacia el lado de la lesión y puede observarse atrofia de la hemilengua afectada. Muy bien, eso es todo.